Era un martes como cualquier otro en Madrid. El sol de mayo calentaba las calles empedradas del barrio de Malasaña, donde vivo con mi esposa Elena desde hace 5 años. Recuerdo estar preparando mi café de la mañana, listo para sumergirme en otra jornada de trabajo desde casa, cuando el teléfono sonó con una insistencia que me hizo presentir que algo no andaba bien. Al otro lado de la línea, la voz entrecortada de mi prima Lucía me dio la noticia que cambiaría todo. Carlos, el tío Javier, ha fallecido. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. El tío Javier, el hermano menor de mi madre, siempre había sido una figura importante en mi vida. Más que un tío, era como un segundo padre para mí. Mientras Lucía me daba los detalles entre sollozos, mi mente viajó a los veranos en la costa de Alicante, donde el tío Javier tenía una casa. Recordé cómo me enseñó a navegar, sus historias sobre sus viajes por el mundo, y como siempre tenía un consejo sabio para cada situación. Era un hombre que había vivido intensamente, construyendo una fortuna considerable a través de inversiones inmobiliarias y su pasión por el arte. ¿Cómo pasó?, logré preguntar, sintiendo un nudo en la garganta. Lucía me explicó que había sido un ataque al corazón, rápido e inesperado. A sus 68 años, el tío Javier parecía estar en la flor de la vida, siempre activo y lleno de planes. La noticia de su muerte era un golpe que nadie en la familia esperaba. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, observando la vida cotidiana de la calle sin realmente verla. El ruido de la cafetera me sacó de mi ensimismamiento. Con movimientos automáticos, serví el café y me senté en el sofá, tratando de asimilar la noticia. Elena entró en la sala, todavía en pijama, y al ver mi expresión supo inmediatamente que algo andaba mal. «Cariño, ¿qué pasa?», preguntó, sentándose a mi lado y tomando mi mano. Le conté sobre la llamada de Lucía y la muerte del tío Javier. Elena, que lo había conocido en nuestra boda y en algunas reuniones familiares, entendía lo importante que era para mí. «Lo siento mucho, Carlos», dijo, abrazándome fuerte. En ese momento, dejé que las lágrimas fluyeran. Elena me sostuvo en silencio, ofreciendo el consuelo que tanto necesitaba. Pasamos la siguiente hora llamando a otros miembros de la familia. Hablé con mi madre, quien estaba devastada por la pérdida de su hermano menor. Me dolía no poder estar físicamente con ella en ese momento, ya que vivía en Barcelona. Decidimos que tomaríamos el primer ave de la mañana siguiente para estar con ella y ayudar con los preparativos del funeral. Mientras hacíamos las maletas, Elena se encargó de avisar a nuestros trabajos y reorganizar nuestras agendas. Yo me sentía como en piloto automático, moviéndome por la casa sin realmente procesar lo que estaba sucediendo. De vez en cuando, me detenía al encontrar algún objeto que me recordaba al tío Javier, una botella de vino que nos había regalado en Navidad, una foto de nosotros navegando que tenía enmarcada en mi escritorio. Esa noche, acostados en la cama pero incapaces de dormir, Elena me preguntó sobre mis recuerdos del tío Javier. Empecé a hablar, y las historias fluyeron como un río. Le conté sobre la vez que el tío Javier me llevó a mi primera exposición de arte en el Museo del Prado cuando tenía 12 años, como me explicaba cada cuadro con una pasión contagiosa. Recordé las Navidades en su casa de Madrid, llena de risas y el aroma de la cocina de la tía Mercedes, que nos dejó hace ya 5 años. Era un hombre extraordinario, dije, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Siempre supo cómo hacer que cada uno de nosotros se sintiera especial. Elena me escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales y compartiendo los pocos pero cálidos recuerdos que tenía de él. Su presencia y su amor me reconfortaban en ese momento difícil. A la mañana siguiente, tomamos el tren a Barcelona. El viaje de 3 horas se me hizo eterno. Miraba por la ventana, viendo pasar el paisaje sin realmente verlo, mi mente llena de recuerdos y preguntas sobre lo que vendría después. Llegamos a la casa de mi madre en el Eixample poco antes del mediodía. Al verla, con los ojos rojos e hinchados, sentí que mi corazón se rompía un poco más. Nos abrazamos en silencio, las palabras sobraban en ese momento. La casa pronto se llenó de familiares y amigos que venían a ofrecer sus condolencias. Entre ellos, llegó mi suegra, Dolores. Desde el momento en que entró, noté algo extraño en su comportamiento. Mientras todos hablaban en voz baja y con expresiones sombrías, Dolores parecía casi alegre. Carlos, Elena,
Qué bueno verlos, dijo con un tono demasiado animado para la ocasión. Es una pena lo de Javier, pero bueno, la vida sigue, ¿no? Intercambié una mirada de perplejidad con Elena. Conocía a Dolores desde hace años y sabía que podía ser insensible a veces, pero esto era algo completamente diferente. A lo largo de la tarde, Dolores continuó haciendo comentarios inapropiados. En un momento, le escuché decir a una de mis tías, bueno, al menos Javier vivió una buena vida. ¿Quién sabe? Tal vez haya dejado algo para todos nosotros, ¿eh? Sentí una mezcla de disgusto y confusión. Sabía que el tío Javier y Dolores nunca se habían llevado particularmente bien, pero su comportamiento era simplemente irrespetuoso. Elena, notando mi incomodidad, intentó alejar a su madre de los demás invitados, llevándola a la cocina con el pretexto de preparar más café. Mientras ayudaba a mi madre a organizar los detalles del funeral, no podía dejar de pensar en la actitud de Dolores. ¿Por qué estaba tan interesada en la posible herencia? ¿Acaso sabía algo que los demás no? Esa noche, después de que todos se hubieran ido, mi madre, Elena y yo nos sentamos en la sala de estar, agotados física y emocionalmente. Fue entonces cuando mi madre mencionó algo que captó mi atención. El abogado de Javier llamó esta tarde, dijo. Aparentemente, hay una lectura del testamento programada para después del funeral. Elena y yo nos miramos, sorprendidos. ¿Tan pronto?, pregunté. Mi madre asintió. Al parecer, Javier lo tenía todo preparado. Siempre fue muy metódico con estas cosas. No pude evitar pensar en los comentarios de Dolores. ¿Acaso ella sabía sobre esto? La idea me inquietaba, pero decidí no mencionarlo. Ya había suficiente tensión sin añadir mis sospechas a la mezcla. Esa noche, acostado en mi antigua habitación con Elena a mi lado, no pude conciliar el sueño. Mi mente daba vueltas entre los recuerdos del tío Javier, la tristeza por su pérdida, y una creciente sensación de que había algo más en esta situación de lo que podía ver a simple vista. Elena, sintiendo mi inquietud, se acercó y me abrazó. Intenta descansar, me susurró. Mañana será un día difícil. Tenía razón, por supuesto. El funeral sería al día siguiente, y necesitaría todas mis fuerzas para enfrentarlo. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, no podía sacudirme la sensación de que la muerte del tío Javier era solo el comienzo de algo mucho más grande y complicado. Con estos pensamientos rondando en mi cabeza, finalmente caí en un sueño intranquilo, sin saber que los eventos de los próximos días cambiarían mi vida y la de mi familia para siempre. La mañana del funeral amaneció gris y lluviosa, como si el cielo de Barcelona quisiera acompañarnos en nuestro duelo. Me desperté temprano, con un nudo en el estómago y la sensación de que el día iba a ser aún más difícil de lo que imaginaba. Elena y yo nos vestimos en silencio, intercambiando miradas de apoyo mutuo mientras nos preparábamos. Podía escuchar a mi madre moviéndose por la casa, su dolor casi palpable en el aire. Cuando bajamos a desayunar, la encontramos en la cocina, con la mirada perdida en una taza de café intacto. «Mamá», dije suavemente, acercándome para abrazarla. Ella se apoyó en mí, dejando escapar un sollozo ahogado. Lo sé», murmuré, sintiendo como mis propios ojos se llenaban de lágrimas. El desayuno fue una comida silenciosa y sombría. Nadie tenía mucho apetito, pero sabíamos que necesitábamos fuerzas para enfrentar el día. Mientras untaba mermelada en una tostada que sabía que apenas probaría, no pude evitar pensar en los desayunos en casa del tío Javier, llenos de risas y planes para el día. A las 10 de la mañana, llegó el coche fúnebre para llevarnos a la iglesia de Santa María del Mar, donde se celebraría el funeral. El trayecto fue corto, pero cada metro parecía acercarnos más a una realidad que aún no estábamos listos para aceptar. La iglesia, con sus imponentes arcos góticos y sus vitrales que filtraban la luz gris del exterior, estaba ya llena cuando llegamos. Familiares, amigos y conocidos del tío Javier llenaban los bancos, sus rostros solemnes y algunos llorosos. Mientras avanzábamos hacia las primeras filas, pude ver caras conocidas y otras que no había visto en años. Mi prima Lucía se acercó a nosotros, con los ojos rojos e hinchados. Nos abrazamos en silencio, compartiendo un dolor que las palabras no podían expresar. Junto a ella estaba su marido, Pablo, quien estrechó mi mano con fuerza,
ofreciendo un apoyo silencioso. Mientras nos acomodábamos en nuestros asientos, noté la llegada de Dolores, mi suegra. Para mi sorpresa y disgusto, llevaba un vestido que, aunque negro, parecía demasiado elegante y llamativo para la ocasión. Se acercó a nosotros con paso decidido, sus tacones resonando en el suelo de piedra de la iglesia. «¡Qué ceremonia más bonita!», comentó en voz demasiado alta mientras se sentaba junto a Elena. Javier siempre tuvo buen gusto para estas cosas. Sentí como Elena se tensaba a mi lado, claramente incómoda con el comportamiento de su madre. Le di un apretón en la mano, intentando transmitirle que no estaba sola en esto. La ceremonia comenzó, y el sacerdote empezó a hablar sobre la vida del tío Javier, su generosidad y su amor por la familia. Mientras escuchaba, mi mente vagaba entre los recuerdos y el presente, tratando de reconciliar la imagen del hombre vital y lleno de vida que conocía con la realidad de su ausencia. En un momento dado, mi tío Miguel, el hermano mayor de mi madre y del tío Javier, se levantó para dar un emotivo discurso. Habló de su infancia juntos, de las aventuras que compartieron y de cómo Javier siempre había sido el alma de la familia, el que mantenía a todos unidos. Javier no solo era mi hermano, dijo con voz quebrada, era mi mejor amigo, mi confidente, y a veces, mi conciencia. Su partida deja un vacío que nunca podremos llenar, pero su legado de amor y generosidad vivirá en todos nosotros. Mientras Miguel hablaba, noté que Dolores se inclinaba hacia Elena, susurrando algo que no pude escuchar. La expresión de shock y disgusto en el rostro de mi esposa me dijo todo lo que necesitaba saber. Sentí una oleada de rabia creciendo en mi interior, pero me obligué a mantener la calma. Este no era el momento ni el lugar para confrontaciones. Después del emotivo discurso de Miguel, varios amigos y colegas del tío Javier se levantaron para compartir anécdotas y recuerdos. Cada historia pintaba el retrato de un hombre querido y respetado, alguien que había tocado innumerables vidas de manera positiva. Cuando llegó el momento de la comunión, noté que Dolores era una de las pocas personas que no se levantaron para recibirla. En cambio, la vi revisando su teléfono, aparentemente ajena al significado y la solemnidad del momento. Elena, notando mi mirada, negó con la cabeza, una mezcla de vergüenza y frustración en sus ojos. Al finalizar la ceremonia, mientras la gente comenzaba a levantarse y a moverse hacia la salida, el abogado del tío Javier, un hombre alto y delgado llamado Andrés Vega, se acercó a nuestra familia. «Mis más sinceras condolencias», dijo con voz grave. Javier era un gran hombre y un amigo querido. Cuando estén listos, necesito hablar con ustedes sobre algunos asuntos legales. Mi madre asintió, demasiado emocionada para hablar. Fue mi tío Miguel quien respondió, «Gracias, Andrés. ¿Podríamos reunirnos mañana en tu despacho?». Andrés asintió. «Por supuesto. Les enviaré la dirección y la hora. Es importante que estén presentes todos los miembros cercanos de la familia». Mientras el abogado se alejaba, no pude evitar notar cómo Dolores parecía súbitamente interesada en la conversación, sus ojos siguiendo a Andrés con una intensidad que me inquietó. Salimos de la iglesia bajo una llovizna suave, el cielo gris reflejando el estado de ánimo general. La gente se arremolinaba en pequeños grupos, compartiendo recuerdos y ofreciendo condolencias. Elena y yo nos quedamos cerca de mi madre, quien parecía frágil y perdida en medio de todo. Fue entonces cuando ocurrió el incidente que marcaría el tono para los días venideros. Dolores, quien hasta ese momento había estado hablando animadamente con algunos conocidos, se acercó a nosotros con una sonrisa que parecía fuera de lugar. «Bueno, ahora que esto ha terminado», dijo con un tono casi alegre, «supongo que pronto sabremos qué nos ha dejado el querido Javier, ¿no?». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Vi cómo el rostro de mi madre pasaba de la sorpresa al dolor y luego a la indignación. Elena estaba mortificada, su rostro rojo de vergüenza. Fue mi tío Miguel quien rompió el silencio. «Dolores», dijo con una voz calmada pero fría, «este no es el momento ni el lugar para hablar de esas cosas. Te agradecería que mostraras un poco más de respeto». Dolores pareció sorprendida por la reprimenda. «Oh, vamos», respondió, sin captar la tensión que había creado. «Todos estamos pensando en ello. Yo solo digo lo que los demás callan». No pude contenerme más. «Suficiente», dije, mi voz más dura de lo que pretendía. «Mamá,
¿Por qué no vamos a casa? Creo que todos necesitamos descansar. Mientras nos alejábamos, pude escuchar a Dolores quejándose con Elena sobre nuestra sensibilidad exagerada. Mi esposa la cortó con una firmeza que rara vez le había visto usar con su madre. El viaje de regreso a casa fue tenso y silencioso. Mi madre se sentó en el asiento delantero del taxi, su mirada perdida en las calles mojadas de Barcelona. Elena y yo íbamos atrás, tomados de la mano, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al llegar a casa, mi madre se excusó y subió a su habitación, claramente necesitando un momento a solas. Elena y yo nos quedamos en la sala, sin saber qué decir o hacer. Lo siento mucho, dijo Elena finalmente, rompiendo el silencio. El comportamiento de mi madre, no tengo palabras. La abracé, sintiendo su frustración y vergüenza. No es tu culpa, le aseguré. Pero tenemos que hacer algo al respecto. No podemos permitir que siga actuando así, especialmente con lo que viene mañana. Elena asintió, su expresión una mezcla de determinación y preocupación. Hablaré con ella esta noche. Tiene que entender que esto no es aceptable. Pasamos el resto de la tarde en un estado de agotamiento emocional. Amigos y familiares seguían llegando, trayendo comida y ofreciendo apoyo. Era reconfortante ver cuántas vidas había tocado el tío Javier, cuánto amor había en esa casa. Entrada la noche, cuando la mayoría de las visitas se habían ido, mi tío Miguel nos reunió en la cocina. Su rostro mostraba el cansancio del día, pero había una determinación en sus ojos que me recordó al tío Javier. Mañana será un día importante, dijo, mirándose con cada uno de nosotros. No sé qué esperar de la reunión con Andrés, pero pase lo que pase, debemos mantenernos unidos como familia. Eso es lo que Javier hubiera querido. Asentimos en silencio, cada uno consciente del peso de sus palabras y de los desafíos que nos esperaban. Esa noche, acostado en la cama junto a Elena, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido y en lo que nos esperaba. El comportamiento de Dolores, la misteriosa reunión con el abogado, las tensiones familiares que empezaban a aflorar. Todo se mezclaba en mi mente, creando un torbellino de preocupaciones. ¿En qué piensas?, preguntó Elena, girándose hacia mí en la oscuridad. En todo, respondí con un suspiro. En el tío Javier, en tu madre, en lo que nos dirá Andrés mañana. Tengo la sensación de que estamos al borde de algo grande, Elena. Algo que podría cambiar todo. Elena se acercó más, apoyando su cabeza en mi hombro. Lo enfrentaremos juntos, dijo con una voz llena de determinación. Pase lo que pase. Mientras yacíamos allí, en la quietud de la noche, no podía evitar sentir una mezcla de aprensión y curiosidad por lo que nos depararía el día siguiente. El testamento del tío Javier, las reacciones de la familia, las posibles revelaciones. Todo parecía estar convergiendo hacia un punto de inflexión. Con estos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, finalmente caí en un sueño intranquilo, el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana como un recordatorio constante de que, al igual que el clima, los días venideros serían impredecibles y potencialmente tormentosos. La mañana siguiente al funeral amaneció con un cielo despejado, como si la naturaleza quisiera recordarnos que la vida continúa, incluso en los momentos más difíciles. Me desperté temprano, con una mezcla de ansiedad y curiosidad por lo que nos depararía el día. Elena ya estaba despierta, sentada en el borde de la cama, perdida en sus pensamientos. ¿Pudiste hablar con tu madre anoche?, le pregunté mientras me incorporaba. Elena asintió, su expresión una mezcla de frustración y resignación. Lo intenté, pero ya sabes cómo es. Insiste en que no hizo nada malo y que todos estamos siendo demasiado sensibles. A veces me pregunto si realmente entiende el impacto de sus acciones. Suspiré, comprendiendo la difícil posición en la que se encontraba mi esposa. Haremos lo que podamos para mantenerla a raya hoy, le aseguré, tomando su mano. Lo importante es estar unidos como familia. Nos vestimos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre lo que nos esperaba. Cuando bajamos a desayunar, encontramos a mi madre y a mi tío Miguel ya en la cocina, hablando en voz baja sobre los arreglos para la reunión con el abogado. Buenos días, saludó mi tío, su voz cansada pero firme. ¿Están listos para esto? Asentimos,
intercambiando miradas de determinación. El desayuno fue una comida silenciosa, cada uno de nosotros preparándose mentalmente para lo que vendría. A las 10 en punto, nos encontrábamos frente al edificio de oficinas donde Andrés Vega, el abogado del tío Javier, tenía su despacho. Era un edificio moderno en el corazón del distrito financiero de Barcelona, sus ventanas de cristal reflejando el cielo azul y las nubes dispersas. Mientras esperábamos en el vestíbulo, vi llegar a Dolores. Para mi sorpresa y alivio, parecía haber optado por un atuendo más sobrio y apropiado que el del día anterior. Se acercó a nosotros con una expresión que intentaba ser solemne, aunque pude detectar un destello de anticipación en sus ojos. «Buenos días a todos», saludó, su tono medido. «Espero que estemos preparados para lo que sea que nos espere arriba». Elena le dirigió una mirada de advertencia, que Dolores pareció captar, pues se mantuvo en silencio después de eso. El ascensor nos llevó al 8º piso, donde una recepcionista nos recibió con una sonrisa comprensiva. «El señor Vega los está esperando», dijo, guiándonos hacia una sala de conferencias espaciosa. Andrés Vega ya estaba allí, de pie junto a una gran mesa de madera pulida. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y gafas de montura fina que le daban un aire de sabiduría y experiencia. Nos saludó a cada uno con un apretón de manos firme y una palabra de condolencia. «Por favor, tomen asiento», dijo, indicando las sillas alrededor de la mesa. «Sé que este es un momento difícil para todos ustedes, pero Javier fue muy claro en sus instrucciones sobre cómo proceder». Nos acomodamos alrededor de la mesa, la tensión palpable en el aire. Mi madre estaba sentada a mi derecha, su mano buscando la mía bajo la mesa. A mi izquierda, Elena mantenía una expresión serena, aunque podía sentir su nerviosismo. Frente a nosotros, Dolores se sentaba erguida, su mirada fija en el maletín que Andrés había colocado sobre la mesa. «Antes de comenzar», dijo Andrés, su voz suave pero firme, «quiero que sepan que Javier pasó mucho tiempo reflexionando sobre sus últimas voluntades. Lo que vamos a leer hoy es el resultado de una cuidadosa consideración de su parte». Abrió el maletín y sacó un sobre grueso. Lo miró por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas, antes de continuar. «El testamento de Javier es poco convencional», advirtió. «Les pido que escuchen hasta el final antes de hacer cualquier comentario o pregunta». Con esas palabras, que solo sirvieron para aumentar nuestra curiosidad y ansiedad, Andrés comenzó a leer: «Yo, Javier Alonso Martínez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento y voluntad». Las primeras partes del testamento eran bastante estándar: revocación de testamentos anteriores, declaración de herederos, etc. Pero cuando Andrés llegó a la distribución de bienes, todos nos inclinamos hacia adelante, atentos a cada palabra. «A mi querida hermana, María», leyó Andrés, mirando a mi madre, «le dejo mi colección de arte precolombino. Sé cuánto has admirado siempre estas piezas, y espero que te traigan tantos momentos de alegría y reflexión como me han traído a mí». Vi cómo los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas. La colección de arte precolombino del tío Javier era famosa en ciertos círculos, y sabía cuánto significaba para él. «A mi hermano Miguel», continuó Andrés, «le dejo mi casa en Alicante. Los veranos que pasamos allí son algunos de mis recuerdos más preciados, y sé que cuidarás de ella como yo lo he hecho». Mi tío Miguel asintió solemnemente, claramente emocionado por el gesto. «A mi sobrino Carlos», leía ahora Andrés, y sentí que mi corazón se aceleraba, «le dejo mi biblioteca personal y todos los manuscritos y notas relacionados con mi investigación sobre la historia del arte español. Sé que compartimos esta pasión, y confío en que continuarás el trabajo que he comenzado». Me quedé sin aliento. La biblioteca del tío Javier era legendaria, llena de libros raros y valiosos. Y su investigación, sabía que había estado trabajando en algo importante, pero nunca me había contado los detalles. Andrés continuó leyendo, asignando diversos objetos personales y sumas de dinero a otros miembros de la familia y amigos cercanos. Noté que Dolores se movía inquieta en su asiento, su expresión cada vez más tensa a medida que pasaba el tiempo y su nombre no era mencionado. Finalmente, Andrés llegó a lo que parecía ser la parte final del testamento. «En cuanto al resto de mi patrimonio», leyó, «incluyendo propiedades, inversiones y cuentas bancarias, he tomado una decisión que puede sorprender a algunos de ustedes.
El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. He decidido donar la mayor parte de mi fortuna a la Fundación Nuevo Amanecer, una organización benéfica dedicada a proporcionar educación y oportunidades a niños desfavorecidos en toda España. La reacción fue inmediata. Mi madre y mi tío Miguel intercambiaron miradas de sorpresa, pero con una sonrisa de comprensión. Elena apretó mi mano, una mezcla de orgullo y asombro en su rostro. Pero fue Dolores quien rompió el silencio. ¿Qué?, exclamó, levantándose de su silla. ¿Está diciendo que Javier dejó todo su dinero a unos desconocidos? ¿Nada para su familia? Andrés levantó una mano, pidiendo calma. Por favor, señora. Aún no he terminado. Dolores se sentó de nuevo, su rostro rojo de indignación. Andrés continuó leyendo. Sin embargo, he reservado una parte significativa de mi patrimonio para un propósito especial. Esta parte se mantendrá en un fideicomiso, cuyo beneficiario final se determinará mediante el cumplimiento de una tarea específica. Todos nos miramos, confundidos. ¿Una tarea? ¿Qué podía significar esto? He elegido a mi sobrino Carlos para llevar a cabo esta tarea, leyó Andrés, y sentí todas las miradas de la sala clavarse en mí. Carlos siempre ha sido curioso y perspicaz, cualidades que admiro profundamente. La tarea que te encomiendo es la siguiente. Debes viajar a mi casa de verano en Cadaqués y encontrar un objeto escondido. Este objeto contiene información crucial sobre mi pasado y el verdadero origen de mi fortuna. Mi mente daba vueltas. ¿Una búsqueda del tesoro? ¿En la casa de verano del tío Javier? ¿Qué secretos podía haber escondido allí? Andrés continuó, una vez que encuentres este objeto y descifres su contenido, entenderás por qué he tomado estas decisiones. La información que descubras determinará el destino final del fideicomiso. Confío en ti, Carlos, para hacer lo correcto con lo que aprendas. El silencio que siguió a estas palabras era ensordecedor. Podía sentir el peso de la responsabilidad cayendo sobre mis hombros, junto con una mezcla de emoción y aprensión por lo que me esperaba. Esto es ridículo, espetó Dolores, rompiendo el silencio. ¿Una búsqueda del tesoro? ¿Es esto algún tipo de broma? Le aseguro, señora, que no lo es, respondió Andrés con calma. Javier era muy serio respecto a esto. Pero, ¿por qué Carlos?, preguntó mi tío Miguel, su voz llena de curiosidad más que de resentimiento. ¿Por qué no todos nosotros? Andrés sacó otro sobre del maletín. Javier dejó esta carta para Carlos, explicando su decisión. Es para tus ojos solamente, dijo, entregándome el sobre. Lo tomé con manos temblorosas, consciente de las miradas de todos sobre mí. Elena me apretó la mano en señal de apoyo. Esto no puede ser legal, insistió Dolores. Exijo que se impugne este testamento. Le aseguro que todo es perfectamente legal, respondió Andrés con firmeza. Javier se aseguró de ello. Mientras la discusión continuaba a mi alrededor, mi mente daba vueltas con preguntas. ¿Qué secretos guardaba el tío Javier en Cadaqués? ¿Por qué me había elegido a mí para esta tarea? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tendría lo que descubriera? Carlos, la voz de mi madre me sacó de mis pensamientos. ¿Estás bien? Asentí lentamente, todavía procesando todo lo que había escuchado. Sí, es solo mucho para asimilar. Entiendo que esto es una sorpresa para todos, intervino Andrés. Les sugiero que tomen unos días para procesar esta información. Carlos, cuando estés listo para emprender tu viaje a Cadaqués, por favor contáctame. Tengo algunas instrucciones adicionales para ti. Asentí, agradecido por la oportunidad de tener tiempo para pensar. Mientras salíamos de la oficina, pude escuchar a Dolores murmurando sobre abogados e impugnaciones. Elena la alejó gentilmente, diciéndole que necesitábamos tiempo para procesar todo esto en familia. De vuelta en casa de mi madre, nos sentamos en la sala de estar, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue mi tío Miguel quien rompió el silencio. Bueno, Carlos, dijo con una sonrisa cansada, parece que tienes una aventura por delante. Así parece, respondí, mirando el sobre que aún sostenía en mis manos.
aunque no estoy seguro de estar preparado para esto. Javier creía que lo estabas, dijo mi madre suavemente. Y yo también lo creo. Elena se sentó a mi lado, tomando mi mano. Estaré contigo en cada paso del camino, me aseguró. Miré a mi familia, sintiendo una oleada de gratitud por su apoyo. A pesar de la confusión y la incertidumbre, sabía que no estaba solo en esto. Supongo que debería leer esta carta, dije, mirando el sobre. Tómate tu tiempo, aconsejó mi tío Miguel. Sea lo que sea que Javier haya escrito allí, es para ti. No tienes que compartirlo si no quieres. Asentí, agradecido por su comprensión. Me excusé y subí a la habitación que Elena y yo estábamos usando. Cerrando la puerta detrás de mí, me senté en la cama y abrí el sobre con manos temblorosas. La carta estaba escrita a mano, en la elegante caligrafía del tío Javier. Querido Carlos, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy entre ustedes. Espero que puedas perdonarme por la tarea que te he encomendado y por el secreto que he mantenido durante tantos años. La verdad es que mi fortuna no proviene solo de inversiones inteligentes y suerte en los negocios, como siempre he dejado creer. Hay una historia detrás, una historia que involucra a nuestra familia y que tiene ramificaciones que ni siquiera puedo comenzar a explicar en esta carta. Te he elegido a ti, Carlos, porque siempre has tenido una mente inquisitiva y un fuerte sentido de la justicia. Confío en que, una vez que descubras la verdad, tomarás la decisión correcta sobre qué hacer con ella. En Cadaqués, en la casa donde pasamos tantos veranos felices, encontrarás las respuestas que buscas. Pero te advierto, lo que descubras puede cambiar tu percepción de mí y de nuestra familia para siempre. Estás embarcándote en un viaje que podría ser peligroso, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sigue tu corazón y tu conciencia, Carlos. Confío en ti para hacer lo correcto. Con todo mi amor y mi fe en ti, tío Javier. Me quedé mirando la carta largo rato después de terminar de leerla, mi mente llena de preguntas y mi corazón pesado con la responsabilidad que mi tío había puesto sobre mí. ¿Qué secretos podría haber guardado durante tanto tiempo? ¿Y por qué me había elegido a mí para descubrirlos? Cuando finalmente bajé, encontré a Elena esperándome al pie de las escaleras. Una sola mirada a mi rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. El amanecer me encontró ya despierto, con la mente dando vueltas sobre los acontecimientos de los últimos días. La casa de verano del tío Javier en Alicante, que tantos recuerdos felices guardaba, ahora se erguía ante mí como un misterioso cofre de secretos por descubrir. El aire salado del Mediterráneo, que normalmente me traía calma, hoy parecía cargado de una tensión palpable. Me levanté de la cama con cuidado para no despertar a Elena, que finalmente había logrado conciliar el sueño después de una noche de inquietud. Bajé a la cocina, preparé un café y salí a la terraza. La vista del mar en calma contrastaba con la tormenta de emociones que se agitaba en mi interior. Repasé mentalmente la tarea que me había encomendado el tío Javier a través de su testamento: encontrar un objeto escondido en esta casa. Un objeto que aparentemente contenía información crucial sobre su pasado y el verdadero origen de su fortuna. La voz del abogado Andrés Vega resonaba en mi cabeza: Carlos, tu tío confiaba plenamente en ti. Dijo que eras el único capaz de manejar esta información con sabiduría y discreción. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, decidí iniciar mi búsqueda. La casa, una hermosa villa mediterránea de 2 pisos, estaba llena de recovecos y escondrijos potenciales. Comencé por el despacho del tío Javier en la planta baja, un lugar donde siempre me había prohibido entrar de niño. El despacho era un reflejo perfecto de la personalidad de mi tío: estanterías repletas de libros de arte, historia y economía, un escritorio de caoba maciza con una vista privilegiada al mar, y las paredes adornadas con pinturas que siempre sospeché eran más valiosas de lo que él admitía. Comencé a examinar metódicamente cada rincón del despacho. Revisé detrás de los cuadros, busqué compartimentos secretos en el escritorio, incluso tanteé las paredes en busca de huecos ocultos. Después de horas de búsqueda infructuosa, me senté en el sillón de cuero de mi tío, frustrado y agotado. Fue entonces cuando lo noté: un pequeño desajuste en la alineación de los libros en una de las estanterías. Casi imperceptible, pero allí estaba. Me acerqué y, al intentar mover uno de los libros,
Toda una sección de la estantería se deslizó hacia un lado, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Mi corazón se aceleró. ¿Sería esta la ubicación del objeto que buscaba? Pero había un problema, la caja fuerte estaba cerrada con una combinación numérica. Intenté varias fechas significativas: el cumpleaños del tío Javier, el aniversario de boda de mis abuelos, incluso la fecha de fundación de su empresa. Nada funcionó. Frustrado, me alejé de la caja fuerte y volví a recorrer la habitación con la mirada. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en un cuadro que siempre me había intrigado, una reproducción de la persistencia de la memoria de Dalí. El tío Javier solía bromear diciendo que los relojes derretidos le recordaban cómo el tiempo parecía distorsionarse en los veranos que pasábamos juntos. Una idea cruzó por mi mente. Me acerqué al cuadro y examiné los relojes con atención. Para mi sorpresa, cada reloj marcaba una hora diferente. Podría ser. Con el corazón latiendo con fuerza, introduje la secuencia de números en la caja fuerte. Con un suave clic, la puerta se abrió. Dentro encontré una carpeta de cuero gastado y un pendrive. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Contenía documentos, fotografías antiguas y lo que parecían ser cartas manuscritas. Comencé a leer, y a medida que avanzaba, sentía como el suelo parecía tambalearse bajo mis pies. Los documentos revelaban una historia que nunca hubiera imaginado. El tío Javier, en sus primeros años como empresario, se había visto involucrado en negocios turbios con personas poderosas y peligrosas. Lavado de dinero, sobornos a funcionarios públicos, incluso conexiones con el crimen organizado. Las fotografías mostraban a mi tío, mucho más joven, en compañía de individuos de aspecto siniestro en lugares exóticos. Pero había más. A medida que seguía leyendo, descubrí que el tío Javier había pasado los últimos años de su vida intentando deshacer el daño que había causado. Había estado colaborando en secreto con las autoridades, proporcionando información crucial para desmantelar redes criminales. Su fortuna, que siempre habíamos creído producto de inversiones inteligentes, en realidad provenía de estas actividades ilícitas. Pero había estado utilizándola para financiar proyectos de desarrollo social y organizaciones benéficas. Las cartas manuscritas eran lo más impactante. Estaban dirigidas a mí, explicando todo con detalle, expresando su arrepentimiento y su esperanza de que yo entendiera por qué me había elegido para esta tarea. Carlos, decía una de ellas, eres el único en quien puedo confiar para manejar esta información con sabiduría. Tienes el corazón y la mente para hacer lo correcto. Mientras procesaba toda esta información, un ruido en la planta baja me sobresaltó. Pasos. Alguien había entrado en la casa. Mi mente corrió frenética. ¿Habría alguien más que supiera sobre estos secretos? ¿Alguien que quisiera esta información a toda costa? Con el corazón en la garganta, guardé rápidamente los documentos y el pendrive en mi mochila. Cerré la caja fuerte y devolví la estantería a su posición original. Los pasos se acercaban. Me escondí detrás de las cortinas, conteniendo la respiración. La puerta del despacho se abrió lentamente. Para mi sorpresa y alivio, era Elena quien entró, mirando a su alrededor con preocupación. Carlos, llamó en voz baja. ¿Estás aquí? Salí de mi escondite, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Aquí estoy, dije. Lo siento, no quería asustarte. Elena me miró con una mezcla de alivio y confusión. ¿Qué estás haciendo aquí encerrado? Llevo horas buscándote. Me di cuenta de que había pasado toda la mañana y parte de la tarde en el despacho, absorto en mi descubrimiento. Elena, dije, tomando sus manos, hay algo que necesito contarte. Algo grande. Nos sentamos en el sofá del despacho y, con voz temblorosa, comencé a relatarle todo lo que había descubierto. Vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa al shock y luego a la preocupación. Carlos, esto es increíble, dijo finalmente. ¿Qué vamos a hacer con toda esta información? Antes de que pudiera responder, el sonido de un coche estacionando frente a la casa nos alertó. Nos asomamos con cautela a la ventana y vimos un vehículo negro con cristales tintados. Dos hombres de aspecto serio salieron y se dirigieron a la puerta principal. ¿Quiénes son?, susurró Elena, su voz cargada de miedo. No lo sé, respondí,
sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. Pero no creo que estén aquí para una visita amistosa. Rápidamente, tomé una decisión. Elena, necesito que salgas por la puerta trasera. Ve al pueblo y espérame en el café de Manolo. Si no llego en una hora, llama a la policía. ¿Qué? No, no voy a dejarte solo, protestó. Por favor, confía en mí, insistí, entregándole las llaves del coche. Necesito saber que estás a salvo mientras manejo esto. Con reluctancia, Elena asintió. La acompañé silenciosamente hasta la puerta trasera, compartimos un beso rápido y la vi alejarse hacia el garaje. Luego, respirando profundamente, me preparé para enfrentar a los visitantes inesperados. El timbre sonó, resonando por toda la casa. Me acerqué a la puerta principal, consciente de que la mochila con los documentos pesaba en mi espalda como si estuviera llena de plomo. Abrí la puerta, encontrándome cara a cara con los dos hombres. Uno era alto y delgado, con ojos fríos que parecían atravesarme. El otro, más bajo y robusto, tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «¿Carlos Martínez?», preguntó el más alto. Asentí, tratando de mantener la calma. «¿En qué puedo ayudarles?». «Somos asociados de su difunto tío», dijo el de la cicatriz. «Nos gustaría hablar con usted sobre algunos asuntos pendientes». Su tono no dejaba lugar a dudas. No era una petición, era una orden. Sentí como un escalofrío recorría mi espalda, pero me mantuve firme. «Por supuesto», dije, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. «Pasemos al salón». Mientras los guiaba, mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Quiénes eran realmente estos hombres? ¿Qué sabían? Y lo más importante, ¿qué querían de mí? En el salón, los hombres se sentaron sin esperar invitación. El más alto habló primero. «Señor Martínez, iremos al grano. Sabemos que su tío le dejó cierta información. Información que nos interesa mucho». «No sé de qué están hablando», respondí, tratando de ganar tiempo. El de la cicatriz sonrió, pero no había calidez en su gesto. «Vamos, no nos tome por tontos». Javier era un hombre inteligente. Sabía que sus días estaban contados y no dejaría cabos sueltos. Usted era su sobrino favorito, su confidente. Es lógico que le confiara sus secretos. Mi mente trabajaba frenéticamente. Estos hombres claramente sabían más de lo que dejaban ver. ¿Eran parte del pasado turbio de mi tío? ¿O quizás representantes de las autoridades con las que había estado colaborando? Miren, dije, tratando de mantener la voz firme, si mi tío tenía asuntos pendientes con ustedes, lo lamento, pero yo no sé nada al respecto. Solo soy su sobrino, no estaba involucrado en sus negocios. El hombre alto se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Señor Martínez, déjeme ser claro. La información que su tío recopiló durante años es extremadamente valiosa y potencialmente peligrosa en las manos equivocadas. Estamos aquí para asegurarnos de que llegue a donde debe llegar. ¿Y dónde sería eso exactamente?, pregunté, sintiendo como la tensión en la habitación aumentaba por momentos. El de la cicatriz intervino, eso no es de su incumbencia. Lo único que necesita saber es que es mejor para todos, especialmente para usted y su familia, que nos entregue todo lo que su tío le dejó. Ahora. La amenaza velada no pasó desapercibida. Sentí como el miedo y la rabia se mezclaban en mi interior. Estos hombres, quienesquiera que fueran, estaban dispuestos a todo para obtener la información. En ese momento, tomé una decisión. No podía entregarles los documentos, no sin saber quiénes eran realmente y qué intenciones tenían. El tío Javier me había confiado esta tarea por una razón, y no iba a traicionar su confianza tan fácilmente. Lo siento, señores, dije, poniéndome de pie. Pero creo que esta conversación ha terminado. Les agradecería que se marcharan. Los dos hombres intercambiaron una mirada. El alto se levantó lentamente, su postura amenazante. Está cometiendo un grave error, señor Martínez. Le sugiero que reconsidere su posición. Mi posición es clara, respondí, sorprendido por la firmeza de mi propia voz.
no tengo nada que darles. Y si no se van ahora mismo, llamaré a la policía. Por un momento tenso, pensé que las cosas iban a ponerse violentas. Pero entonces, para mi sorpresa, el hombre de la cicatriz soltó una carcajada. Tiene agallas, chico, dijo, poniéndose de pie. Igual que su tío. Pero recuerde, esto no ha terminado. Volveremos a vernos. Con esa ominosa advertencia, los dos hombres se dirigieron a la puerta. Antes de salir, el alto se volvió hacia mí. Piense bien en lo que está en juego, señor Martínez. La información que tiene no solo le afecta a usted. Y con eso, se fueron. Escuché el motor de su coche arrancar y alejarse. Me dejé caer en el sofá, temblando, la adrenalina abandonando mi cuerpo y dejándome exhausto. Miré el reloj, había pasado casi una hora desde que Elena se fue. Necesitaba reunirme con ella, salir de la casa, poner distancia entre nosotros y esos hombres. Pero antes, tenía que asegurarme de que la información estuviera a salvo. Subí corriendo al dormitorio principal y abrí la caja fuerte personal que el tío Javier me había mostrado años atrás, por si alguna vez la necesitaba. Guardé allí los documentos y el pendrive, asegurándome de que estuviera bien cerrada. El viaje de regreso a Madrid fue una montaña rusa emocional. Mientras el tren atravesaba los paisajes cambiantes de España, mi mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que había descubierto en la casa de verano del tío Javier. La caja fuerte, los documentos incriminatorios, las revelaciones sobre mi suegra Dolores y otros miembros de la familia, todo parecía demasiado para procesarlo. Elena dormitaba a mi lado, agotada por los eventos de los últimos días. Yo envidiaba su capacidad para encontrar un momento de paz en medio de todo este caos. Miré por la ventana, viendo cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Me pregunté si el tío Javier habría disfrutado de este mismo paisaje en alguno de sus viajes. Llegamos a Madrid entrada la noche. Nuestro apartamento en Malasaña, que normalmente era un refugio de tranquilidad, ahora parecía cargado de una tensión invisible. Mientras desempacábamos en silencio, sabía que teníamos que hablar sobre lo que íbamos a hacer. Elena, dije finalmente, sentándome en el borde de la cama. Tenemos que decidir qué hacer con toda esta información. Ella asintió, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. Lo sé. Es mucho para asimilar. Especialmente lo de mi madre. La mención de Dolores hizo que mi estómago se revolviera. Los documentos que encontramos revelaban que ella había estado involucrada en algunos negocios turbios con el tío Javier años atrás. Negocios que rozaban, si no cruzaban directamente, la línea de la legalidad. Creo que tenemos que confrontarla, dije, sabiendo lo difícil que sería para Elena. No podemos simplemente ignorar esto. Elena se sentó a mi lado, tomando mi mano. Tienes razón. Pero, ¿cómo? ¿Y qué pasa con el resto de la familia? ¿Con la organización benéfica que el tío Javier mencionó en su testamento? Pasamos las siguientes horas discutiendo nuestras opciones, pesando los pros y los contras de cada decisión posible. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que lo que hiciéramos a continuación cambiaría nuestras vidas para siempre. Finalmente, llegamos a una decisión. Confrontaríamos a Dolores, pero primero, necesitábamos más información. Decidí llamar a Andrés, el abogado del tío Javier, para concertar una reunión privada. La mañana siguiente, me encontré en el despacho de Andrés en el centro de Madrid. El abogado me recibió con una expresión grave, como si supiera que esta conversación no sería fácil. Carlos, dijo, indicándome que tomara asiento. Imagino que has descubierto algo en la casa de Javier. Asentí, sacando los documentos que había encontrado. Andrés, necesito saber. ¿Cuánto sabías sobre esto? El abogado suspiró profundamente, quitándose las gafas para frotarse los ojos. Javier me confió muchas cosas a lo largo de los años. Sabía que había irregularidades en algunos de sus negocios pasados. Pero créeme cuando te digo que pasó los últimos años de su vida intentando corregir esos errores. Mientras Andrés me explicaba más detalles, comencé a entender por qué el tío Javier me había elegido para esta tarea. No solo se trataba de revelar la verdad,
sino de dar la oportunidad de redención a aquellos involucrados. La organización benéfica mencionada en el testamento, continuó Andrés, es parte de ese esfuerzo de redención. Javier quería asegurarse de que su fortuna, incluso la parte obtenida de manera cuestionable, terminara haciendo el bien. Salí de la oficina de Andrés con una mezcla de emociones. Por un lado, me sentía orgulloso del esfuerzo de mi tío por corregir sus errores. Por otro, la magnitud de la tarea que tenía por delante me abrumaba. Esa noche, Elena y yo decidimos que era hora de enfrentar a Dolores. La invitamos a cenar en nuestro apartamento, sabiendo que la conversación que se avecinaba cambiaría nuestra relación familiar para siempre. Dolores llegó puntual, con su habitual aire de superioridad. «¡Qué sorpresa tan agradable!», dijo mientras entraba, mirando alrededor con ojo crítico. «Aunque, querida», añadió dirigiéndose a Elena, «realmente deberías considerar redecorar este lugar». Elena y yo intercambiamos una mirada. El momento de la verdad había llegado. «Mamá», comenzó Elena, su voz temblando ligeramente. «Tenemos que hablar de algo importante». Dolores se sentó, su expresión cambiando. De la condescendencia a la curiosidad. «Oh, ¿de qué se trata?». Tomé una respiración profunda y comencé a hablar. Le conté sobre la misión que el tío Javier me había encomendado, sobre los documentos que encontré, y finalmente, sobre su participación en los negocios turbios. El rostro de Dolores pasó por una serie de emociones: sorpresa, ira, miedo y finalmente, una resignación amarga. «Así que el viejo Javier finalmente decidió cantar», dijo con una risa sin humor. «Supongo que era cuestión de tiempo». «¿Por qué, mamá?», preguntó Elena, su voz quebrada por la emoción. «¿Por qué te involucraste en algo así?». Dolores guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando cuánto revelar. Finalmente, comenzó a hablar. «Era una época diferente», dijo. «Tu padre y yo estábamos luchando financieramente. Javier se acercó con una propuesta, una forma de ganar dinero rápido. En ese momento, parecía la solución perfecta». Mientras Dolores hablaba, desentrañando años de secretos y mentiras, me di cuenta de que estábamos presenciando el desmoronamiento de la imagen que siempre había proyectado. La mujer fuerte e implacable que conocíamos estaba siendo reemplazada por alguien más vulnerable, más humana. «No estoy orgullosa de lo que hice», continuó. «Pero tienes que entender, lo hice por nuestra familia, por ti, Elena». Elena, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su madre. «Pero mamá, ¿por qué seguir con la farsa todos estos años? ¿Por qué el comportamiento en el funeral?». Dolores bajó la mirada. «Supongo que una parte de mí esperaba que Javier hubiera dejado algo, una última oportunidad de arreglar las cosas. Y el actuar como si nada hubiera pasado, se convirtió en una segunda naturaleza con el tiempo». El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de secretos y emociones reprimidas. Finalmente, fui yo quien lo rompió. «Dolores», dije, mi voz más suave de lo que esperaba. «El tío Javier me dejó esta tarea por una razón. No solo quería que la verdad saliera a la luz, sino que quería dar una oportunidad de redención». Le expliqué sobre la organización benéfica, sobre cómo Javier había estado tratando de corregir sus errores en los últimos años de su vida. «Tienes una elección ahora», continué. «Puedes ser parte de esa redención. Puedes ayudarnos a hacer las cosas bien». Dolores nos miró, primero a mí y luego a Elena. Vi el momento exacto en que la decisión se formó en sus ojos. «¿Qué necesitan que haga?», preguntó. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Trabajamos con Andrés para desentrañar la compleja red de negocios y transacciones que el tío Javier había dejado atrás. Dolores, fiel a su palabra, cooperó plenamente, proporcionando información crucial que nos ayudó a comprender el alcance total de la situación. No fue un proceso fácil. Hubo momentos de tensión, discusiones acaloradas y noches de insomnio mientras lidiábamos con las ramificaciones legales y éticas de lo que estábamos descubriendo. Pero a medida que avanzábamos, también experimentamos momentos de conexión y comprensión más profundos de los que jamás habíamos tenido como familia. La organización benéfica que el tío Javier había establecido se convirtió en el centro de nuestros esfuerzos.
Trabajamos incansablemente para asegurarnos de que los fondos se utilizaran de la manera más ética y efectiva posible. Elena, con su experiencia en finanzas, tomó un papel activo en la gestión de la fundación. Dolores, para mi sorpresa, se convirtió en una de las defensoras más apasionadas de la causa. Parecía que, al enfrentar su pasado, había encontrado un nuevo propósito. La vi cambiar ante mis ojos, volviéndose más abierta, más compasiva, más parecida a la mujer que Elena siempre había deseado que fuera su madre. A medida que pasaban los meses, nuestros esfuerzos comenzaron a dar frutos. La fundación comenzó a hacer un impacto real en las vidas de las personas, financiando proyectos de educación, salud y desarrollo comunitario. Cada vez que recibíamos noticias de un nuevo proyecto exitoso, sentía que estábamos honrando la memoria del tío Javier de la mejor manera posible. Sin embargo, el camino no estuvo exento de desafíos. Algunos miembros de la familia, al enterarse de la verdad, reaccionaron con ira y resentimiento. Hubo amenazas de acciones legales, intentos de desacreditar nuestros esfuerzos. Pero nos mantuvimos firmes, apoyándonos mutuamente a través de cada obstáculo. Una tarde, casi un año después de la muerte del tío Javier, estábamos todos reunidos en nuestro apartamento: Elena, Dolores, mi madre, el tío Miguel y yo. Habíamos pasado el día revisando los últimos informes de la fundación y discutiendo planes futuros. Mientras observaba a mi familia, riendo y hablando animadamente, me di cuenta de cuánto habíamos cambiado. El secreto que una vez amenazó con destruirnos se había convertido en la fuerza que nos unió. ¿En qué piensas?, preguntó Elena, acercándose a mí con una sonrisa. En lo mucho que ha cambiado todo, respondí. En lo orgulloso que estaría el tío Javier. Elena asintió, apoyando su cabeza en mi hombro. Creo que lo está. Donde quiera que esté. Miré alrededor de la habitación una vez más. Mi madre, que había encontrado una nueva fuerza en sí misma. El tío Miguel, que se había convertido en un pilar de apoyo inquebrantable. Dolores, que había pasado de ser una figura antagonista a una aliada y amiga. Y Elena, mi roca a través de todo esto. Me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor y la dificultad, había algo hermoso en lo que habíamos logrado. Habíamos tomado los errores del pasado y los habíamos transformado en algo positivo. Habíamos encontrado la redención, no solo para el tío Javier, sino para todos nosotros. ¿Sabes?, dije, dirigiéndome a todos en la habitación. Creo que es hora de que compartamos nuestra historia. Hubo un momento de silencio, y luego Dolores habló. ¿Estás seguro, Carlos? No será fácil. Asentí. No, no lo será. Pero creo que es importante. Nuestra historia podría ayudar a otros a entender que siempre hay una oportunidad para el cambio, para hacer las cosas bien. Vi cómo la idea se asentaba en cada uno de ellos. Elena fue la primera en sonreír. Creo que tienes razón, dijo. Además, ¿quién sabe? Tal vez inspire a otros a examinar sus propias vidas, a buscar formas de hacer una diferencia. Mi madre asintió. Javier siempre decía que las mejores historias son aquellas que nos enseñan algo sobre nosotros mismos. Creo que esta es una de esas historias. Así, en esa tarde soleada en Madrid, tomamos otra decisión que cambiaría nuestras vidas. Decidimos compartir nuestra historia, con todas sus complicaciones y matices, con el mundo. No fue un proceso fácil. Revivir algunos de los momentos más difíciles fue doloroso. Hubo días en los que cuestionamos nuestra decisión, momentos en los que el peso de la verdad parecía demasiado para soportar. Pero a medida que nuestra historia se desarrollaba, comenzamos a recibir mensajes de personas de todo el mundo. Personas que se habían sentido inspiradas por nuestro viaje, que habían encontrado el coraje para enfrentar sus propios secretos familiares, para buscar la redención en sus propias vidas. Miré el manuscrito final de nuestra historia, las páginas llenas de amor, pérdida, traición y, finalmente, redención. Pensé en el tío Javier, en la misión que me había encomendado, y en cómo esa misión había crecido y evolucionado más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Mientras cerraba el libro, sentí una profunda sensación de paz. Habíamos honrado la memoria del tío Javier de la mejor manera posible, no solo corrigiendo los errores del pasado, sino creando un legado de honestidad,
perdón y esperanza para el futuro. Y mientras miraba por la ventana, hacia las calles bulliciosas de Madrid, me di cuenta de que nuestra historia, la historia del tío Javier, de Dolores, de nuestra familia, era solo el comienzo. Que cada día traía nuevas oportunidades para hacer el bien, para corregir errores, para crear un mundo un poco mejor. Con esa comprensión, me sentí listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Porque ahora sabía que, no importa cuán oscuro pudiera parecer el camino, siempre hay una oportunidad para la redención, para el amor, para la esperanza. Y esa, quizás, era la lección más valiosa que el tío Javier nos había dejado.